que en ninguna intervención haya hablado más allá de las pensiones. Parece que el acuerdo sea pensiones. Entonces, nos lo hacemos mirar todos y vemos el tema, ¿no? Porque luego hay cosas que se pretenden que un árbol dé peras, pero es un olmo. Y la reforma de las pensiones no cambia el modelo productivo lo cambian otras cosas. Y la reforma de la negociación colectiva hace lo que hace, pero sí hay otras cosas que se han explicado. Entonces yo creo que es una cuestión que no pasa nada, lo seguimos debatiendo y ya está, con más tiempo. Luego, como ya llevamos muchos años en este sindicato, yo creo que hay gente especializada es decir, en 3 minutos, ¿cómo pongo de verde el acuerdo? O en 3 minutos, ¿cómo defiendo el acuerdo? Eso vale para lo que vale. Por tanto, no hay que hacerse trampas con estas cuestiones. Creo que este sindicato, en una parte importante, hay de todos los sitios, pero lo de los santos no va en este sindicato, ¿no? Porque claro, hablar de las comisiones de Marcelino Camacho es un poco patrimonializar, cosa que nunca hizo Marcelino. Pero Marcelino tuvo que defender los pactos de la Moncloa, tuvo que defender el AMI, tuvo que defender el ANE, el Acuerdo Nacional de Empleo, que eran auténticos pactos de renta que tocaban el bolsillo de la gente. Y se plantearon por el contexto. Es decir, que Marcelino, a lo largo de la historia, ha sido un gran sindicalista, pero formaba parte de una dirección colectiva, con más gentes como él, con Nicolás Sartorius, con Antonio Gutiérrez, con Julián Ariza, y con un debate colectivo. Y con debates muy duros, posiblemente más sangrantes de los que tenemos hoy, porque eran otros tiempos. Y además éramos todos más jóvenes. Entonces, ojito, porque te puedes equivocar. Ya sabéis lo que le pasó a Lenin cuando lo enterraron. Empezaron a hacer iconografías de él y casi lo suben a los altares. Pero luego decían cosas que él nunca había dicho nada. No nos vayamos a pasar en esta casa también estos temas con el recuerdo de esa gran figura de este sindicato que ha sido Marcelino. Decía antes que hay cuestiones que se pueden decir de una manera o de otra. Lo que no se puede decir, lo que no es. Y lo que no. Un acuerdo que no se puede explicar, no existe ese acuerdo. Pero este acuerdo se puede explicar. Y por tanto hay que explicarlo. Y aunque nos pongamos colorados, vale más ponerse una vez colorado que 1000 amarillo. Joder, que lo diga. Pero yo, incluso ese grito de morir de pie que decía la compañera, yo quiero que este sindicato siga. No quiero que pase a la inanición, o como decía antes Salvador, a estar fuera del tablero. Porque entonces saldremos por la calle, tocaremos el tambor, pero condicionaremos poco el mundo real del trabajo y el mundo de las relaciones del trabajo. Y luego yo también me lo haría mirar algunas cuestiones, ¿no? Es una posición muy materialista, muy marxista. Las ideas toman fuerza cuando hay fuerzas materiales detrás de ellas. A mí me preocuparía estar toda la vida planteando una cosa que tiene escaso eco en la sociedad. Por eso decía que un acuerdo se mira por el contexto, se ha dicho ya muchas cosas del contexto, por los contenidos y por el papel que juega la organización. Y no es una imposición. Quien ha impuesto al gobierno que su propuesta fuera a mayores han sido las movilizaciones sindicales y los sindicatos. Y se puede hacer memoria. ¿Qué dijo Zapatero cuando presentó el informe económico en la Moncloa a los empresarios? ¿Qué dijo? Todos lo recordamos. Hay que hacer reformas sin pacto. Y las vamos a hacer. Y las vamos a imponer. Y tenemos la mayoría en el Parlamento. Por tanto, el deber de un sindicato es cómo limita esos daños al conjunto de la gente. Porque también en todas las intervenciones me parecen legítimas, pero no he oído una propuesta contraria de lo que había que hacer.
¿Qué había que hacer? La estrategia de Arthur Scargill en Inglaterra. Otra movida, más solos. Y al final derrotados. Y hoy el movimiento sindical en Inglaterra ni existe. Y no pinta nada. ¿Qué había que hacer? Lo que han hecho los compañeros griegos, que cuando entraba aquí me llamaban para que les enviara el acuerdo. 7 huelgas generales y no han movido ni un pelo. ¿Qué había que hacer? Los compañeros italianos que no han podido hacer una huelga general. ¿Qué había que hacer? Los compañeros franceses que están divididos, derrotados y les han aplicado la reforma de las pensiones. Cuando se toma una decisión no la toman unas personas, la toman teniendo en cuenta el contexto, pero teniendo en cuenta las terminales, que somos el conjunto de la organización. Y si hay problemas de comunicación, pues se solventan. Pero hay cuestiones que no son así. El día 28 de diciembre, una reunión de secretarios generales de todo el Estado, con todas las organizaciones, se planteó un plan de trabajo con movilizaciones en enero. Y nos las comimos, las movilizaciones en enero. ¿Cuántas asambleas unitarias hubo desde el mes, desde que acabó la huelga general hasta que se ha firmado el acuerdo? ¿Os habéis parado a pensar? Y era muy importante las asambleas unitarias, por la capacidad de vertebrar como sindicato. ¿Pero cuántas hubo? 2. Y una a punto de desconvocarse la víspera, en Hospitalet, y otra en San Telmo, en Andalucía. Mayoritarias, con el conjunto de la clase trabajadora que sigue al sindicalismo confederal. Ningún grito de movilización general. Y toda la gente hay que salir de aquí con un acuerdo. Y con esas posiciones se va a un Consejo Confederal. Nos gustará o no nos gustará, pero es el órgano de dirección que nos damos en este sindicato. Nosotros no somos un movimiento asambleario. Nosotros somos una organización sindical, de arriba abajo y de abajo arriba, a través de las secciones de los órganos de dirección. Y allí están representados todos. Y el 11 de enero se aprueba con un voto en contra que hay que abrir un espacio de negociación sobre todas estas materias. Y hay que llegar a un acuerdo, que en el resumen el secretario general ya dice que será un acuerdo duro, porque tiene en cuenta cómo es nuestra tradición, cómo somos los sindicatos, comisiones obreras, y cómo nos ha ido siempre en esta cuestión. No hacemos las cosas porque sí. Aquí hay compañeros y compañeras que se acordarán del 85. Yo me acuerdo en Zaragoza, y me acuerdo cuántos paramos en la General Motors. No llegábamos a 80 personas. Y el jefe de la empresa bajaba y subía la persiana, escojonado de risa. Y cuando entrábamos a hacer la asamblea, agachaba la gente buena la cabeza, pero no salía la huelga general del 85. Y sabemos lo que pasó en los piquetes de Zaragoza. Y era por las pensiones. Y era por las pensiones. Por eso esto es una cuestión que en un momento determinado tienes que poner un alto. Tienes que hacer una tregua, pero manteniendo las fuerzas, que no te lleven a la derrota, que no piensen que eres como el toro que le van poniendo para luego estoquearlo. Hay que mantener la fuerza. Y como esto es una reunión de cuadros, ¿qué decíamos del 29? ¿Cuántas asambleas pudimos hacer en los centros de trabajo? ¿Cuántas asambleas? ¿Y dónde salvamos la movilización? En las ciudades, en los pueblos. ¿Cuánta gente sabe, y es un trabajo del sindicato en un centro de trabajo, qué es la ultraactividad? Y hay horas para explicar esto, y medios, que antes no teníamos.
Y eso es movilización, y eso es propuesta, y eso es ganar a nuestras posiciones la gente, para que no le llegue solo lo de la televisión digital, los intelectuales orgánicos. Pero lo que no puede hacer este sindicato, compañeros y compañeras, plantear que pensamos igual que la portada del ABC, cotización perpetua, y en la portada un pelotón de fusilamiento. Ni La Razón, ni La Gaceta. Y lo que no se puede decir porque no es verdad, y se puede comprobar que aquí hay un recorte del 20%. El que ha escrito eso ya le han dicho que se lo mire. No hay un recorte del 20%. Ese era el que pensaban, más allá incluso. Pero no hay un recorte del 20%. Entonces hay que explicar cómo son las cosas, sin exagerarlas, sino el gran acuerdo, o como ha querido hacer Zapatero, los acuerdos de la Moncloa, que no tiene ni puta idea de por qué pasó aquello. Nosotros hemos hecho esto sobre la base de equilibrio de fuerzas que teníamos. Y menos mal que el sindicalismo confederal no ha dado la espalda, porque si no estaríamos en otra en este país. Menos mal. Y lo vamos a ver en mayo, el 22 de mayo. Lo han dicho aquí algunos compañeros ahora. Vamos a ver el 22 de mayo. Porque algunas cuestiones de estas se condicionarían más y mejor si hubiera una izquierda política en el Parlamento. El sindicato no suple la falta de izquierda política. La izquierda social no suple unos partidos políticos ligados a los intereses de los trabajadores. No lo suple. Por eso el papel del sindicato es un papel reformista, de condicionar, de evitar, de mantener. Y cuando se puede avanzar. Así hay que ver las cuestiones, ¿no? Y claro que sí, compañero, libre verde. Pero hay un libro al lado del libro verde, que es el libro del Consejo Económico y Social, que han hecho los sindicatos que están representados en el CESE y donde dicen lo que explican y opinan sobre ese libro verde. Por eso entre nosotros vale todo. Pero yo en el Consejo Confederal saqué una gran impresión, y la voy a decir, y se lo contaba antes a algunos amigos aquí. Los compañeros de Asturias estuvieron en desacuerdo, pero cuando acabó el debate, el secretario general de Asturias dijo: hemos expresado nuestra posición. A partir de este momento, este es nuestro acuerdo, y hay que explicarlo y hay que ir a defenderlo. Eso es una organización. Eso es lo que se planteaba con la responsabilidad, con el debate, en cada momento. Y por tanto, compañeros, yo creo, lo he explicado antes, que el acuerdo es un acuerdo que no es la panacea, no es un acuerdo posible, responde a la correlación de fuerzas que tenemos y sigue la pelea. Una pelea muy importante. Y me pregunto aquí, que estamos en una reunión de cuadros, ¿en cuántos centros de trabajo, y existe ya un documento, hemos explicado la iniciativa legislativa popular? Y los cambios que introducimos para que la ley 35 del 2010, que nos están jodiendo todos los días con los descuelgues y con los convenios, empecemos a plantear quién parece en los centros de trabajo. Eso es movilización. Eso es propuesta. Eso no es venir aquí a calentarnos las orejas. Pero sobre todo, no pasa nada si te las calientas. No pasa nada si hay alternativas. Pero cantar, cantar y cantar y no hay alternativas, pues es como sabéis bien en esta tierra lo del perro del hortelano, que ni come ni deja. Por tanto, con todas estas cuestiones, con las reuniones que sean necesarias, yendo los compañeros de la estructura donde sea, para evitar esta situación que con el corazón planteaba la compañera, u otros, me siento desengañada, no vamos a explicar. Es el papel del sindicato, es el papel de que la gente gaste las horas en lo que las tiene que gastar, haciendo ese trabajo.
porque es cierto, este acuerdo ha obtenido el mayor respaldo de las comisiones obreras desde que existen las comisiones obreras. Gracias, compañeros.